verdad. Tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar. Tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá. Tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Muy bienvenidos a un nuevo tiempo devocional. Gracias al Señor le damos por un nuevo domingo que nos permite encontrarnos y unirnos virtualmente para expresarle al Señor juntos nuestras gratitudes, nuestros reconocimientos y también nuestras culpas, nuestras necesidades, confiando que el Señor nos comprende, que nos ama y que nos bendice, nos responde. Espero que todo vaya bien, que la semana haya transcurrido con normalidad y con algunas buenas sorpresas. Si hubieron algunas pruebas y luchas inesperadas, pues que las haya solventado con sabiduría, consultándole al Señor siempre, ¿verdad? Para que en medio de las situaciones haya paz en el corazón. Hoy vamos a meditar un pasaje de las Sagradas Escrituras. Le cuento que aquí en Guatemala, de donde estamos, en el mes de agosto, se celebra el mes de la Biblia y pues en muchas iglesias se habla de la Biblia, ¿sí? O pues de la palabra de Dios, y cabalmente de eso vamos a hablar nosotros ahora, como siempre, ¿verdad? Hablando la palabra de Dios, pero hoy dándole énfasis un poquito a lo que es la Biblia. Hoy, gracias a Dios, hay promociones en los comercios cristianos acerca de las Biblias en todo color, todo tamaño, todo precio, varias versiones, en fin, para que haya siempre cómo leer la Sagrada Escritura, cómo compartir la palabra del Señor, cómo enseñarla a los niños, que es vital mayormente en el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo tan incierto, ¿verdad? Con noticias de todo tipo preocupante,
y también con influencias terribles que nos han alcanzado ya a nuestras familias de alguna manera. Ya los niños pequeños están desorientaditos un poquito y están muy atraídos a cosas que no convienen, y ya no digamos los adolescentes y por supuesto los jóvenes. Así que pues lo mejor que podemos hacer es lo que el Señor, nuestro Dios nos dijo, nuestro Padre nos dijo, ¿verdad? Que estas palabras que Él nos ha dado estén en nuestro corazón y que luego pues las repitamos a nuestros hijos y a nuestras generaciones para que ellos puedan estar fuertes ante las situaciones que se den en estos tiempos. Vamos a meditar la palabra del Señor en el primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, vamos a estar en el capítulo número 2 y vamos a meditar el texto de los versículos 36 al 46. Primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículos 36 al 46, dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice así: Después mandó a llamar el rey a Simei y le dijo: Edifícate una casa en Jerusalén y habita ahí. No salgas de ahí a ninguna parte, porque ten por cierto que el día que salgas y pases el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre caerá sobre tu cabeza. Esa frase se interpretaría más o menos como: y tú serás el culpable. Simei dijo al rey: Tu palabra es buena. Note eso, por favor. Tu palabra es buena. Como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días, pero pasados 3 años, aconteció que dos siervos de Simei huyeron junto a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat. Alguien dio aviso a Simei diciendo: Tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó, ensilló su asno y fue donde estaba Aquis en Gat para buscar a sus siervos, Fue Simei y trajo a sus siervos de Gat. Luego le dijeron a Salomón que Simei había ido de Jerusalén a Gat y regresado. Entonces el rey mandó buscar a Simei y le dijo: ¿No te hice jurar yo por Jehová y te advertí diciendo: el día que salgas y vayas acá o allá, ten por cierto que morirás? Y tú me dijiste: tu palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei: tú conoces todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho recaer el mal sobre tu cabeza. En cambio, el rey Salomón será bendito y el trono de David permanecerá firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió, lo hirió y lo mató. Y el reino fue confirmado en manos de Salomón. Este es el testimonio que tenemos para hoy, y vamos a orar al Señor que nos permita entendimiento y que nos conceda pues retener este mensaje y revisar, también reflexionar acerca de cómo estamos nosotros a ese respecto, ¿verdad? Para si hay que hacer algo, si hay que fortalecerlo, si hay que cambiar algo, cada quien lo sabe. Pero vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a Él que nos dirija en esta meditación. Te damos gracias, Padre nuestro, Señor de la vida, Señor de la creación, Señor de los espíritus, Señor de los misterios, Señor de toda la sabiduría, Señor de todo el poder, Señor de todo el amor. Gracias te damos en el nombre de Jesús por poder meditar tu santa palabra y poderla, Señor, aplicar a nuestras vidas con la ayuda de tu Santo Espíritu. Te rogamos que nos perdones nuestros pecados, que nos limpies nuestro corazón y que nos concedas entendimiento, Señor, para saber cuál es la parte nuestra en esta meditación. Te adoramos y te damos las gracias en el nombre santo de Jesús, nuestro Señor. Amén. Pues le mencioné acerca del mes de la Biblia, porque un poquito hacia eso va el mensaje de esta mañana. El rey David se destacó porque le daba instrucción y enseñanza a sus hijos, y especialmente a Salomón, porque Salomón era el que lo iba a suceder en el trono, él era el que lo iba a heredar en el trono, entonces lo instruía. Y a eso se debe el libro de Proverbios, por ejemplo, ¿verdad? Donde está lleno de consejos
que Salomón escribió diciendo, mi padre me instruía y yo también ahora lo comparto, y lo compartió, y para nosotros en todos los tiempos, porque esa es la voluntad de Dios y el Espíritu Santo ha instruido que así sea, que nosotros podamos tener acceso a esa palabra para que también tengamos las oportunidades que aquellos tuvieron, aunque nosotros tenemos más facilidades hoy y más bendiciones de parte del Señor por estar en el tiempo de la gracia divina. Pues el hecho de que Salomón iba a heredar el trono, eso fue dicho por Dios, ordenado por Dios, y David lo que está haciendo es obedecer. Pero ya en los días en que David estaba cercano a fallecer, ya él estaba muy grande de edad, entonces llamó a Salomón varias veces, pero en una de esas veces le dio unos encargos especiales, especialmente en cuanto a cómo debería ser su relación con Dios. No debería ser el Dios de David solamente, sino el Dios de Salomón también, porque Salomón decía Dios de mi padre, pero él le está diciendo debe ser tu Dios, cómo te debes relacionar con Él y también cómo debes obedecer a su palabra, que su palabra esté en tu corazón, que su palabra esté en tu diario vivir, y también cómo debería de impartir justicia durante su reinado. Dentro de esos encargos le mencionó a algunos personajes que le habían dado problemas severos al rey David en su reinado. Entonces le dijo a su hijo Salomón, mira tú lo que harás con esto y esto, porque esto pasó. Dentro de ellos le mencionó a un tal Simei, que era como familiar de la casa de Saúl, el rey anterior de David. Y este Simei, en una oportunidad en que David tuvo una adversidad, le dieron golpe de estado prácticamente, y él salió descalzo y corriendo con sus fieles, salió para huir de Jerusalén, para ir a esconderse, porque el que le había dado golpe de estado era su hijo, que lo odiaba. De eso hablamos recientemente. Y tenía la disposición, influido por malas amistades, y tenía la disposición de matar a su papá. Entonces David tuvo que huir, dice que iba llorando, tapada la cabeza, descalzo, junto con los demás, pero cuando pasó por un lugar que se llama Bahurim, ahí salió Simei, apedreándolo, dice, maldiciéndolo, diciéndole barbaridades. Ahí salió, desde lejos lo apedreaba y todo, y eso pues David lo había sufrido y lo había callado, ¿verdad? Pero cuando ya David regresó, después de que habían derrotado al que dio golpe de estado, cuando ya David regresó para tomar el reino, entonces salió Simei a decirle, ay, perdón, por favor, perdón. Y su arrepentimiento era aparente, pues, pero David, de buena voluntad y teniendo el Espíritu de Cristo ya en su corazón, le perdonó la vida porque vio que había algo como un arrepentimiento y le dio la oportunidad de vivir. Así que ahora le encarga a Salomón, su hijo, le dice, de todas maneras, te lo encargo, obsérvalo porque te puede dar problemas. Y entonces ya Salomón, ejerciendo el reinado, entonces manda a llamar a Simei, ya había hecho lo que tenía que hacer con los otros personajes que su papá le recomendó, y manda a llamar a Simei, que vive en Bahurim. Y entonces él viene y a la presencia del rey, y el rey le dice, constrúyete una casa en Jerusalén, porque ahí estaba Salomón, ahí era la capital del reino. Y entonces que se traslade pues Simei de Bahurim para Jerusalén. Y Simei pues tenía sus recursos, tenía siervos y siervas, tenía cómo hacerlo, así que el rey le dice, constrúyete una casa y quédate ahí. Pero no le da arresto domiciliario, lo que le dice es que no vaya a alejarse, que no vaya a pasar el torrente de Cedrón, que era un tipo de frontera. No te vayas a alejar, porque te digo que el día que eso hagas, ciertamente morirás. En otras palabras, le está diciendo, yo quiero tenerte controlado, yo quiero tenerte cerca para observarte, pues, por lo menos durante un tiempo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que dice Simei? Simei dice, la palabra del Señor, de mi rey es buena, y yo la voy a obedecer. Así que esa advertencia del rey Salomón, diciéndole a Simei que viva pues, que viva ahí, que habite ahí, que se desenvuelva, que disfrute lo que sea, pero tenía su advertencia, no te vayas a alejar, porque el día que lo hagas ciertamente morirás. Y da a entender en el versículo 42 de que lo hizo jurar, porque dice que en el versículo 42 dice,
¿no te hice yo jurar por Jehová y te advertí diciendo, el día que salgas y vayas acá o allá, ten por cierto que morirás? Entonces, así quedó esa advertencia sujetada a lo que sería la obediencia. Y Simei dijo, yo la obedezco. Pero cuando llegamos al versículo número 39, hay un pero. Y cuando hay un pero, siempre va a haber un problema o por lo menos un cambio. Dice que al paso de 3 años de estar viviendo ahí Simei, 2 de sus siervos se le escaparon, se le huyeron. Y yo pensando que ¿por qué razón huyeron? Bueno, lo más seguro es que él era represor, lo más seguro es que era injusto, porque eso es lo que él había mostrado, su temperamento era así, y entonces aquellos le huyeron a territorio filisteo, o sea, salieron de la frontera, y entonces se fueron a territorio filisteo, y entonces le informan a Simei. Estos 2 han de haber sido solamente 2 de los saber cuántos siervos que tenía. Le avisan a Simei que esos 2 siervos se fueron y que están allá en Gat, una ciudad filistea. Sin tanto discutir el asunto, dice que ensilló su asno, posiblemente acompañado de otros siervos, y va para la ciudad de Gat, saliendo y pasando el torrente de Cedrón, sin importarle o sin recordar por lo menos el juramento que había hecho delante del Señor y la advertencia que le había hecho el rey, y se fue a traer a sus siervos y los trajo pues de regreso. Cuando Salomón el rey fue notificado de la violación que había cometido otra vez este hombre, lo mandó a llamar, pero ahora ya no lo mandó a llamar para advertirle, para recordarle o para llamarle la atención, sino para sentenciarlo. Y entonces le hace ver por qué razón. Tú calificaste la palabra que yo te dije como buena. Tú dijiste que era palabra buena, que tú la ibas a obedecer. Sin embargo, no la obedeciste. Ahora te tengo que sentenciar. Y dice la palabra del Señor que dio orden pues a su general para que le terminara la vida, y ahí quedó la vida de este hombre que no quiso, que no aprovechó las oportunidades que le fueron dadas para corregirse, para obedecer la palabra buena que él llamó, a fin de que pudiera vivir, pero no las aprovechó. Y entonces, violando eso, ahí terminó su existencia. Y ese hombre, Simei, a pesar de haber sido como fue, ese hombre tuvo el privilegio de tener acceso a los grandes reyes de ese tiempo. Se relacionó con Saúl porque era su pariente, se relacionó con David, que usted ya vio las escenas en las que apareció por ahí, y ahora se relaciona con Salomón. Entonces tuvo la oportunidad de relacionarse con ellos, lo cual le abría un camino amplio para vivir con bastante prosperidad, con destacada reputación y con una herencia, una descendencia, vamos a decir, hermosa y honrosa, pero lamentablemente menospreció y desobedeció la palabra que él calificó como palabra buena, como palabra justa, la desobedeció. Bueno, entonces ahora nosotros aplicamos un poquito esto mientras llegamos a la pausa de la alabanza de siempre, ¿verdad? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? ¿La palabra de Dios es buena? ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sí? Yo espero que sí. ¿Tiene usted una Biblia? Yo espero que sí. Ahora es más fácil, ¿verdad? Con los dispositivos. Pero, otra pregunta, ¿lee usted la Biblia? Bueno, lo más seguro es que la mayoría sí lo hace, por la gracia de Dios, y los que se conectan acá o visitan esto, pues lo más seguro es que les gusta oír la palabra de Dios y les gusta que lo comentemos juntos para ver qué espíritu, qué bendiciones, qué riquezas, qué perlas hay ahí que puedan servirle a mi vida o que pueda yo también compartir con otros. La palabra del Señor es palabra de vida. Dice la carta a los Hebreos, es viva y eficaz. Palabra de Dios viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras diría, como dijo un siervo del Señor que ya está en la presencia del Señor, dijo él, tú puedes leer cualquier periódico,
Puedes leer cualquier revista, puedes leer un libro, el que te guste y que te plazca, sí, tú puedes hacer eso, pero la Biblia, ella te va a leer a ti, porque es palabra viva y eficaz y que discierne los pensamientos, que revela cuál es nuestra situación delante de Dios, cuál es nuestra condición moral, la revela, nos la hace ver y muchas veces nos duele. Así que podemos decir que la palabra del Señor es buena, es palabra justa, es palabra oportuna, porque es palabra de vida. ¿Y sabe qué? Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, dice, dichoso el que lee. Estoy hablando del Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Observe que toma en justicia, toma en cuenta a todos, porque dice dichoso el que lee. Entonces alguien dirá, ay pastor, yo no puedo leer, ya mi vista está muy afectada. Muy bien, entonces, bueno, pues lo lamentamos mucho, pero dice el Señor aquí en su palabra, dice dichoso el que lee, pero también dice, y dichosos los que oyen. Si entonces los ojos están afectados, o si no hubo la oportunidad de aprender a leer, de todas maneras los oídos están ahí por la gracia de Dios, y son dos también, entonces para que podamos oír la palabra del Señor, así como usted lo hace continuamente con fervor, y teniendo cuidado solamente de la doctrina y de la aplicación de la palabra, para que no haya dolores y errores que puedan después doler. Bueno, como le dije, como el tiempo corre, pues ya vamos a tener la pausa musical. Entonces, pero antes de eso, quisiera decirle esto, que todo cristiano nacido de nuevo, observe cómo se lo digo, porque hay muchos que se consideran cristianos. Yo espero que usted realmente lo sea, que yo realmente lo sea, que seamos cristianos nacidos de nuevo. ¿Y sabe qué? Por la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en ella, fuimos hechos salvos, fuimos muertos al pasado y resucitados para una vida nueva. Por la palabra. Por la palabra viene la fe genuina, por la palabra. Dice en Romanos 10, dice la palabra del Señor que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Porque todos tenemos fe en algo, siempre, ¿verdad? Tenemos fe en una medicina, en un doctor, en una persona, tenemos confianza. Fe es símbolo de confianza, pero la fe que produce la palabra de Dios es fe bien ubicada. Fe exclusiva, la fe puesta, en la confianza puesta en nuestro Señor Jesucristo, como Señor de nuestras vidas, como nuestro suficiente Salvador, como nuestro mérito aceptable delante del Padre, Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, todo cristiano nacido de nuevo, pues cree la palabra, porque fue oyéndola que recibió la fe salvadora. Y sabe que su vida en esta tierra, su vida en su historia, está asegurada si la vive conforme a la palabra del Señor. El mismo rey David dijo en una oportunidad, lámpara es a mis pies tu palabra, como quien dice, para que me diga en dónde estoy, en qué situación estoy, y lumbrera a mi camino, como quien dice, y me alumbra para saber a dónde voy, a dónde debo ir. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si nosotros vivimos conforme a la palabra del Señor, tenemos asegurada la vida. ¿Y sabe qué? Tenemos también asegurada la descendencia que el Señor nos dé. Porque la palabra del Señor está llena de riquezas, de bellas promesas, de valiosos testimonios. Todo eso que no debemos de ignorar. Porque ciertamente le quiero decir que hay muchos que se consideran cristianos y menosprecian la palabra del Señor sin darse cuenta que el que menosprecia la palabra del Señor, porque no la lee, porque no la cree, porque no la obedece, el que menosprecia la palabra del Señor está menospreciando al Señor de la palabra. Y el Señor de la palabra dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Eso está en San Juan capítulo 6, versículo 53. Detengámonos un momentito y luego regresamos muy brevemente para una pequeña y final aplicación. No se vaya.
y espero que aquí nos encontramos otra vez después de esta alabanza. Nos vemos. Calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas que me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo está el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Oh, yeah. Me sostendrá. Ibrahim, tu palabra es la luz que me ha permitido ver y con ella he podido crecer en fe. Me dio vida cuando casi muero. Me sustenta cuando más no puedo y hoy quiero darte honor, rendirme en adoración, pues sin tu palabra yo estaba muerto en vida, en un callejón sin salida, pero tu amor me tenía en la mira y di para un misil lleno de vida. Ponte 16. Fuiste enfermo, fuiste medicina, tu palabra en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Ibrahim, Luisa Fernanda, la profe. Bienvenidos después de la pausa musical. Y bueno, usted le extrañará que cambiamos de escenario, ¿verdad? Fue por una fuerza mayor, cambiamos de escenario para volver a la conclusión que habíamos anunciado acerca del tema que hoy nos trajo el Señor, nos permitió el Señor traer, acerca de palabra buena, así se llama el tema, palabra buena. ¿Qué piensa usted? ¿Será la Biblia, la palabra de Dios? ¿Qué piensa usted? ¿Sí? ¿Cree usted que es la palabra de Dios? Qué bueno. ¿Cree usted que es palabra buena? Seguramente que sí. Seguramente que sí. Es palabra buena, es palabra justa, es palabra oportuna, es palabra de vida, porque es palabra de Dios. Y vimos el caso de este hombre, Simei, lamentable, ¿verdad? Que no pudo entender la seriedad de lo que es el respeto a la palabra. Cuando uno dice esta es palabra buena, y nosotros estamos diciendo que la Biblia, como para que no, es palabra buena, palabra de Dios. Entonces, ¿pero qué pasa entonces? Igual que Simei, él sabía que él era serio el compromiso, sin embargo después lo olvidó
o lo menospreció y resultó violándolo, tanto el juramento a Dios, ahora ya no hacemos juramentos, pero en ese tiempo sí, hizo el juramento a Dios y también el mandamiento que el rey le había dado, y eso le llevó a la muerte. Y fíjese usted que pareciera que no es así, pero aquí en la palabra del Señor, en el libro de Santiago, dice la palabra del Señor que no tengamos solamente la palabra del Señor como oidores, sino como hacedores de la palabra del Señor. Porque dice que, escuche lo que dice el versículo 22, dice, leamos el versículo 21 de Santiago 1, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El cumplimiento y la obediencia de aquella palabra que Simei llamó buena, porque era buena, él le hubiera salvado la vida, pero no la cumplió, no la obedeció, la menospreció o la olvidó. Y entonces resulta de que la resultó violando. ¿Y cuántas veces no nos pasa así si no conocemos la palabra? O si solamente la oímos para conocer. No, pero el versículo 22 de la carta apostólica de Santiago dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y eso es lo que justamente pasa en muchos de nosotros muchas veces, de que solamente somos oidores o lectores de la palabra del Señor, pero no la meditamos y menos que la practiquemos. Pero el llamado de hoy es a reconocer la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es palabra buena, palabra de vida, palabra de salvación, palabra de transformación de nuestras vidas, palabra de liberación, porque nosotros todos hemos sido esclavos de vicios, de adicciones, de religiones, de engaños. Hemos sido esclavos. Entonces, la palabra del Señor es palabra libertadora. Y ese tema tiene como propósito que reflexionemos sobre nuestro aprecio o menosprecio a la palabra del Señor. Pero como le dije anteriormente, el libro del Apocalipsis, capítulo número 1 y versículo número 3, dice, dichosos los que escuchan la palabra, dichoso el que lee, primero, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Vea usted que tiene una razón de ser la palabra del Señor. Y esta palabra es palabra eterna. Desde el tiempo de Josué, ¿hace cuánto tiempo? El Señor le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, esta es una aplicación final, ya resulta breve, pero termino con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 12, versículos 47 y 48. Dijo el Señor Jesús, al que oye mis palabras y no las guarda, ese guarda es hacer, ¿verdad? Y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mire usted qué tremendo por un lado, ¿verdad? Que un día el Señor le diga a uno, tú oíste tal cosa y no la obedeciste. ¿Sí? También te hablaron tal cosa de mi palabra y no la creíste, ¿verdad? La menospreciaste. Y cuando menospreciaste mi palabra, me menospreciaste a mí. Y eso puede ser ya una sentencia terrible que yo no quiero ni pensar. Pero por eso la palabra del Señor oportuna. Ahora hemos hablado de este ejemplo de la palabra del Señor del Antiguo Testamento, sobre una escena que ocurrió con este hombre, que el no haber guardado la palabra que fue acordada le valió la muerte.
Pero el Señor lo que quiere es dar vida, porque Él dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Lo que Él quiere es darnos vida, vida abundante en esta tierra y vida eterna después. Depende de nosotros qué estima le pongamos a la palabra, qué interés mostremos en la palabra, qué obediencia practiquemos de la palabra al Señor. Y si lo hacemos, eso tendrá tesoros, riquezas, maravillas en nuestra vida y mucha inspiración, mucha iluminación a aquellos que nos miran y que nos conocen. Eso será productor de frutos para entregarle un día al Señor y decir, pues yo no sabía que todos ellos están aquí en el cielo porque me vieron a mí simplemente. Sí, porque te vieron a ti, porque tú brillaste con la palabra de Dios en tu corazón, brillaste muchas veces sin abrir tu boca, otras veces compartiendo el mensaje, brillaste en la tierra. Por eso tú estás aquí y aquí están tus frutos que son ofrenda para tu Creador. Bueno, que el Señor les bendiga y gracias. Bueno, disculpen el cambio de escenario, pero fue una fuerza mayor. Pero gracias a Dios hubo la manera de poderlo concluir, ¿verdad? Para tener el panorama completo. Si el Señor pues nos permite, nos encontramos otra vez el miércoles, si nos da vida el Señor, para poder tener otro tema bíblico para la familia. Que el Señor le bendiga y me despido con una oración. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, palabra que salva, palabra que advierte, palabra que ilumina, palabra que instruye, palabra que alimenta y fortalece. Bendito sea, Señor. Gracias por tu palabra que nos guía, que nos transforma, que nos libera de tantas cosas. Muchas gracias por tu palabra, gracias por los que la escucharon, la escucharán, Señor, y gracias por aquellos que también la obedecerán, la obedeceremos para bendición de nuestras vidas, para honor y gloria de tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor, damos las gracias. Amén. De nuevo, gracias por permanecer y si el Señor nos permite, nos encontramos otra vez en unos pocos días. Dios le bendiga mucho mientras tanto. Hasta entonces. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Ay, y cae como la lluvia, destila como el rocío,
desciende como aguacero sobre mí y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza, tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará, tu palabra que nunca regresará vacía, tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra.